Hola, soy Vicente Ballesteros, profesor de la Universidad de Granada, España. Soy específicamente profesor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es una de las facultades con más alumnos de la Universidad de Granada, aunque somos una universidad bastante grande, con casi 60.000 estudiantes, pero mi facultad probablemente es la que tiene el mayor número de estudiantes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos y especialmente a su directora general, a Wendy López, porque haya tenido la deferencia de invitarme a compartir con ustedes este curso de expertos sobre voluntariado que me parece especialmente interesante porque es necesario que haya, diga, formación en torno al voluntariado con un cierto nivel académico y de seriedad que habitualmente no se tiene y me parece que es una iniciativa fantástica que la Universidad de San Carlos y la Dirección General de Extensión haya tenido esta iniciativa. Bueno, doy las gracias efectivamente por ser invitado y me presento brevemente. Es verdad que mi currículum es un tanto particular porque primero estudié teología, después estudié filosofía y letras, la especialidad de filosofía y finalmente estudié trabajo social, o sea que hice esos 3 grados sucesivamente. Luego hice un máster en gerontología social. De ahí que, como siempre he estado vinculado a temas de voluntariado, finalmente hice mi tesis doctoral sobre voluntariado con personas mayores, de forma que pudiera unir mi vocación personal, de compromiso personal en el voluntariado, con el área de conocimiento en el que me había formado a través del máster de gerontología y de trabajo social. Así que finalmente hice mi tesis sobre trabajo social sobre voluntariado con adultos mayores, que si tienen ustedes interés pueden encontrarla en la biblioteca de la Universidad de Granada porque está online y pueden ustedes encontrarla. Bien, en primer lugar, no solo dar las gracias a la Universidad de San Carlos por invitarme, pero sí también el decir que, bueno, me han pedido un tema muy específico que es el de historia y evolución del voluntariado en el mundo y me hace ilusión porque precisamente hace apenas un año o hace unos meses, para la plataforma del voluntariado de España, que ha publicado o está publicando por capítulo una historia del voluntariado, justo he escribido dos capítulos sobre la evolución histórica del voluntariado en el mundo y un poco sobre los grandes movimientos del voluntariado en el mundo, sobre las grandes organizaciones de voluntariado en el mundo. Así que, bueno, básicamente es un tema que he tratado últimamente y me parece estupendo el poder abordarlo para ustedes. Así que voy a intentar ser lo más concreto posible para que no se alargue demasiado esta intervención y, y intentaré un poco presentar un poco la visión que tengo de esa evolución histórica del voluntariado a lo largo de la historia. Pero hablar de historia del voluntariado supone, en primer lugar, plantear la dificultad que tenemos. Y es que efectivamente hay tantas definiciones sobre lo que significa o lo que es ser voluntario, que cuando yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral en el 2010, o la publiqué en 2010, mi tesis doctoral, reuní justo en los capítulos del marco teórico de la tesis doctoral, reuní unas 110, 120 diferentes definiciones de voluntariado. Solo, digamos, hablando en el contexto, digamos, de la cultura española o hispánica. Esto supone que efectivamente hay muchas definiciones en muchos diferentes contextos culturales, lo que supone que efectivamente tenemos algunas dificultades muchas veces para concretar. Y bajo el calificativo de voluntariado, sí, o bajo el calificativo de ser voluntario, se inscriben realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esto supone una gran dificultad para hablar luego de esa evolución histórica del voluntariado. Bueno, la definición que yo preparé justamente y que utilizo mucho cuando doy formación a futuros voluntarios o a voluntarios que se quieren formar, eh,
utilizo esta definición en la que, digamos, entiendo que el ser voluntario es una cualidad, una característica que se predica de aquella persona que de forma libre, por principio altruista y solidario, con motivaciones diversas, porque como veremos hay motivaciones muy diversas para ser voluntario, actúa de forma organizada, pero luego también veremos que puede hacer voluntariado de forma no tan organizada, sin recompensa material externa, porque efectivamente puede haber una recompensa emocional o afectiva interna muy importante, en situaciones de interés general, con el objetivo de beneficiar efectivamente a otros directa o indirectamente. Digo beneficiar efectivamente a otros porque, y directa o indirectamente, porque, por ejemplo, si hablamos de voluntariado social, estamos hablando de beneficiar directamente a terceras personas, pero si hablamos, por ejemplo, de voluntariado medioambiental, estamos beneficiando a otros, aunque sea de forma indirecta, trabajando por una mejora del medio ambiente. Bien, prácticamente entonces podremos decir que partimos de que hoy en día entendemos que ser voluntario es una acción voluntaria, libre, por tanto, basada en principios altruista y solidario, con motivaciones diversas, en una acción que está organizada, que no tiene recompensa material y que es a beneficio, digamos, de objetivos o de acciones de interés general para beneficiar, digamos, directa o indirectamente a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que el voluntariado tenemos claramente que distinguirlo de otro tipo de acciones que pueden ser, digamos, a veces similares al voluntariado, pero que son diferentes. Por ejemplo, las prácticas profesionales, por ejemplo, el aprendizaje-servicio, que cada vez es más popular como metodología didáctica, o los trabajos de campo en el que, por ejemplo, se pueden hacer, digamos, prácticas o trabajo de campo de una materia en un lugar determinado y en el cual a través de ese trabajo de campo se puede estar haciendo un servicio a la comunidad, pero que es totalmente diferente a lo que podemos llamar voluntariado. A veces incluso se puede confundir el voluntariado con lo que existe en algunos países que se llama servicio civil. Es decir, en algunos países, igual que existe un servicio militar, existe la obligación de hacer un servicio civil a la comunidad. Eh, como parte, digamos, de la ciudadanía de un país. Pero efectivamente eso no es exactamente voluntariado porque efectivamente, como hemos dicho, tiene que ser libre por principio altruista, solidario, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿podríamos hablar de un solo de voluntariado en singular o de voluntariado? Bueno, yo claramente opto por hablar siempre de diferentes voluntariados, aunque luego en mi discurso no lo haga en plural, en realidad deberíamos hablar de voluntariado, porque al fin y al cabo, digamos, la realidad del voluntariado es tan amplia, con diferentes dimensiones, diferentes modalidades y funciones, diferentes eh, ámbitos en los que trabaja el voluntariado, a los que se dedica el voluntariado. Hay tantas variables personales que influyen en el voluntariado que hace que la realidad de cada persona y cada situación puede ser totalmente diferente. Por supuesto, hay, digamos, muchas variables organizacionales que también influyen en que haya voluntariados totalmente diferentes. No es lo mismo el voluntariado que hay, por ejemplo, a nivel internacional, el voluntariado que hay en Naciones Unidas, como el voluntariado que hay en Cruz Roja o el voluntariado que hay en Médicos del Mundo o Farmacéuticos Sin Fronteras, con el voluntariado de la pequeña organización que hay aquí en mi pueblo o en la ciudad donde yo vivo o en mi país. Por tanto, eso efectivamente también el ámbito territorial en el que trabajan los voluntarios hace que también haya voluntariado totalmente diferentes. Y por seguir hablando de la distinción o la diferenciación de diferentes tipos de voluntariado, podemos decir que el voluntariado tiene dimensiones muy diversas. Desde una dimensión social muy importante, porque al fin y al cabo, hoy en día, en la mayoría de las sociedades, digamos, democráticas, libres, etcétera, digamos que el voluntariado es, es una forma de organización social en la que, digamos, las sociedades capitalistas democráticas prácticamente se organizan de una forma diferente para
prestar servicios a la comunidad. Ahí tienen algunos motivos, digamos, por los que hoy en día podemos considerar esa dimensión social del voluntariado como una dimensión muy importante en la cual realmente está haciendo que hoy en día el voluntariado tenga una especial importancia hoy en día, pero que a lo largo de la historia efectivamente ha tenido, digamos, una, esta dimensión social ha tenido una valoración totalmente diferente a lo largo de la historia. Eh, bueno, podemos hablar de que el voluntariado tiene una dimensión política, porque efectivamente el hecho de que hoy en día haya tantos voluntarios en el mundo ha hecho que los gobiernos se preocupen y se interesen por eh, crear, por ejemplo, un marco legal y efectivamente, digamos que hoy se entiende que el voluntariado es también una forma de participación ciudadana, lo que supone efectivamente una forma directa de hacer que la ciudadanía tome conciencia y participe en los asuntos públicos de una forma muy importante. Y no podemos dudar que claramente la rentabilidad económica que tiene el voluntariado en los países donde este es muy fuerte es fundamental si tenemos en cuenta que prestan un servicio fundamental en las sociedades y se calcula, en algunos estudios económicos que hay, se calcula que el voluntariado, digamos, multiplica por 6 cada euro o cada dólar que se invierte en voluntariado, prácticamente se multiplica por 6, lo que supone que efectivamente tiene una gran rentabilidad económica. Y por supuesto el voluntariado tiene una dimensión personal fundamental. Bien, con esto quiero decir que también la dimensión personal, es decir, cuáles son las motivaciones, las razones por las que una persona o las personas hacen voluntariado, hace que también tengamos una gran diversidad de voluntarios. Ahí les pongo justamente el inventario de motivaciones que hicieron Clary y otros, unos autores norteamericanos, ya en el 98, 1998, en la que hablaban, digamos, de 6 bloques de motivaciones, como la expresión de valores, la autodefensa del yo, la mejora del currículum, etcétera, etcétera. Motivaciones que eran fundamentales para entender cómo los voluntarios pueden ser totalmente diversos. Bien, quiere decir que estas 3 grandes dimensiones marcan, digamos, ya una gran diferenciación entre los diferentes tipos de voluntariados que podemos entender. Pero es que además podemos hablar de diferentes modalidades de voluntariado. Un autor, Grotz, distingue, digamos, 5 tipos de voluntarios. Él habla, por ejemplo, del voluntariado hacia alguien más, lo que podríamos llamar filantropía, servicio. Yo añadiría lo que se puede entender como ayuda a otro o heteroayuda. Se podría hablar de un voluntariado de ayuda mutua o de cooperación, que esto es muy importante. El caso de, por ejemplo, de personas afectadas por una enfermedad o una discapacidad. Podríamos hablar también del voluntariado hacia uno mismo, autoayuda, ocio, promoción, contactos sociales. En este podría ser el caso, seguramente que todos pueden pensar en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Que es una iniciativa entre la ayuda mutua y la autoayuda. Luego, por supuesto, podríamos hablar de un voluntariado para la democracia o lo que podríamos llamar la participación ciudadana, participación política, participación cívica. Y por último, y perdonen que se ha mezclado ahí el nombre de los autores, eh, el, un voluntariado para cambiar el mundo o digamos lo que podríamos llamar un voluntariado de hacer campaña, militancia, etc. Yo añadiría una tercera variable en las diferentes modalidades de voluntariado que hoy en día es fundamental, que es, y que es muy importante para lo que yo después les voy a plantear, que es la diferencia entre ser voluntario en un modo formal o en un modo informal. Hablamos de voluntariado formal, aquel que se hace en el seno de una organización y por tanto es un voluntariado organizado, mientras que podríamos hablar también del voluntariado informal, aquella persona que dedica parte de su tiempo libre, de forma altruista, etcétera, etcétera, a prestar ayuda a otro o a trabajar por una causa de interés común. Por tanto, hoy en día se habla mucho de esta diferenciación entre voluntariado formal e informal, porque aunque es verdad que no tenemos datos de voluntariado informal, sí que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los ámbitos de actuación del voluntariado, no cabe duda. Mientras que
tradicionalmente pensábamos que el voluntariado básicamente era voluntariado social y por eso lo he puesto en primer lugar. Bueno, ahí tienen ustedes un listado de diferentes ámbitos en los que hay voluntariado actualmente. El voluntariado internacional, voluntariado ambiental, cultural, deportivo, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que cada uno de estos voluntariados prácticamente tiene rasgos y diríamos que casi una cultura totalmente diferente, lo que supone que no podemos hablar de un único tipo de voluntariado, sino de muchos diferentes voluntariados. Bueno, en cuanto, digamos, a los elementos personales o las variables personales que influyen en esa diversidad de voluntariados de los que estamos hablando, podríamos hablar, digamos, de cuál es el proceso por el cual una persona se hace voluntaria y entonces podríamos hablar de las razones endógenas o las razones exógenas o las variables endógenas o variables exógenas que influyen en cómo será el voluntariado. Bueno, ahí tienen lo que serían endógenas, las propias, digamos, de cada persona, variables sociodemográficas, género, edad, nivel de estudio, situación sociolaboral, estado civil, el lugar donde reside, etcétera. Dentro de las características personales estaría también la personalidad de una persona, las motivaciones, las actitudes, las aptitudes, también, por supuesto, tendríamos que tener en cuenta la ideología, las creencias, los valores que tienen esas personas a la hora de expresarse como personas a través del voluntariado y luego, por supuesto, qué tipo de relaciones sociales puede tener. En cuanto a las variables exógenas, es decir, aquellas que tienen que ver con la organización en la que presta servicio o presta su voluntariado, hablamos de voluntariado formal, tendríamos que decir que ahí hay algunas de las variables, qué tipo de organización, estatus y visibilidad que tiene esa organización. Por ejemplo, pues no es lo mismo el Cruz Roja o Médicos del Mundo, que son organizaciones con un gran impacto internacional y una gran importancia a nivel internacional, como la pequeña organización de un municipio, ¿no? La difusión que tiene esa organización, cómo captar los voluntarios, cómo formar a los voluntarios, cómo es el proceso de incorporación o de acompañamiento de los voluntarios en esa organización, qué servicios presta la organización o qué recursos tiene. Y estamos hablando, como ven ustedes, variables endógenas y exógenas que no he dicho, no he citado variables que tienen que ver con el ámbito sociocultural de cada país y de cada cultura, que también serían, digamos, importantes. Bueno, aquí tienen algunas de esas variables, tanto personales como estructurales, que les comentaba antes, para un poco que tengamos la distinción. No me paro a comentarlas cada uno porque sería un poco largo y sería, digamos, casi tema para una charla diferente, pero bueno, un poco estos cuadros de variables lo analicé cuando hice la tesis doctoral y lo sigo planteando siempre para que la gente tome conciencia de que, digamos, es totalmente diferente un voluntario estudiante que tiene una mentalidad liberal y que hace voluntariado para mejorar su currículum en una organización de heteroayuda o de ayuda mutua y se compromete, digamos, en un voluntariado más crítico, ¿no? O sea, que ven ustedes como, por ejemplo, o un voluntariado jubilado que tiene una visión del voluntariado mucho más conservador, que hace voluntariado por unos principios, digamos, morales o éticos muy fuertes, en un voluntariado de ayuda mutua, por ejemplo, en una asociación de personas mayores y hace un voluntariado, digamos, en el ámbito religioso. Bueno, pues quiere decir que son voluntariados totalmente diferentes. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que digamos que la mayoría de los autores están de acuerdo en el que realmente hablar del desarrollo de la cultura del voluntariado a lo largo de la historia tiene que ver, digamos, con diferentes factores. Básicamente tres. ¿Cuál es el desarrollo socioeconómico del país? ¿Cuáles son los valores estructurales que tiene esa sociedad? ¿Y cuáles son los valores culturales de esa sociedad? En cuanto al desarrollo socioeconómico del país, creo que, bueno, digamos, hay cierto consenso entre los autores que más han analizado, estos temas en reconocer que básicamente el voluntariado está más desarrollado en aquellos países que tienen
una buena situación económica, con un cierto desarrollo económico, lo que permite, digamos, una cierta situación de bienestar que permite que los ciudadanos puedan dedicar parte de su tiempo libre, digamos, a las actividades solidarias. En cuanto a los valores estructurales de la sociedad, esto también es importante, ¿no? Es decir, que el sistema político de cada Estado, qué relación tiene, digamos, con la democracia, cuál es la ideología. Bueno, pues efectivamente esto es muy importante, como veremos después por ejemplo, cómo se han ido desarrollando el voluntariado en diferentes lugares del mundo, donde el desarrollo de la democracia o la ideología de esos países han influido de una forma muy especial. Y luego, por supuesto, digamos, los valores culturales de la sociedad, es decir, la influencia, por ejemplo, de la solidaridad o de la religiosidad, por ejemplo, entre los ciudadanos para desarrollar más o menos el voluntariado. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las grandes dificultades que tenemos para hablar sobre historia del voluntariado o evolución histórica del voluntariado? Bueno, uno de los problemas es que no tenemos demasiadas fuentes escritas o documentales sobre el voluntariado por razones casi, podríamos decir, obvias, ¿no? Y es que el voluntariado no es una de las facetas de la vida del ser humano tan importante como para que haya muchas fuentes documentales que nos permitan, digamos, tener información sobre esto. Una segunda cuestión, una segunda dificultad, digamos, lógicamente, la diferente evolución política, económica y culturales que han tenido los diferentes países o territorios, continentes, etcétera, a lo largo de la historia, lo que supone que efectivamente hay tal variedad en ese sentido en el mundo que es muy difícil el poder sintetizar en unas pocas líneas el cómo ha sido la evolución del voluntariado. Y luego, como antes comentaba, la dificultad conceptual. No me he parado antes de explicarlo, pero sí que, digamos, solo en el contexto, digamos, de Occidente, podríamos decir que en Francia hay al menos dos conceptos diferentes para hablar sobre el voluntariado, en Alemania hay al menos dos o tres conceptos diferentes, en la cultura anglosajona, especialmente norteamericana, digamos, el concepto de voluntariado es un concepto bastante amplio que incluye realidades que en el caso, por ejemplo, de España o de gran parte de Europa no admitiríamos como voluntariado. Por tanto, digamos que la cuestión conceptual es fundamental. Eso supone que efectivamente abordar la evolución histórica del voluntariado tiene serias dificultades. ¿Vale? Bien, entonces, por ser un poco, bueno, ir fijándonos en cada uno de los periodos, los grandes periodos, digamos, de la prehistoria o de la historia, veamos, bueno, algunos rasgos que podemos destacar, digamos, de cada uno de los periodos. Bien, antes hablábamos del voluntariado formal o el voluntariado informal. Bueno, el voluntariado formal claramente es una realidad prácticamente a partir del siglo XIX. Por tanto, digamos que solo a partir del siglo XIX es cuando podemos hablar de lo que hoy entendemos como voluntariado formal, es decir, organizado, prestando servicios, digamos, a la comunidad. Pero hagamos ahora alguna distinción. Por tanto, podríamos hablar del voluntariado informal, es decir, el no organizado, que podríamos decir que prácticamente ha existido desde que el ser humano existe, ¿no? Es decir, porque siempre han habido el deseo o la voluntad de ayudar a otros de forma, digamos, altruista, no interesada. Por tanto, digamos que el voluntariado informal podríamos decir que se remonta a los inicios prácticamente de la humanidad. En cuanto al voluntariado ya más formal, sin ser, digamos, el voluntariado formal que hoy en día entendemos, que es ese voluntariado, digamos, organizado, legalmente constituido, etcétera, etcétera, efectivamente, entonces, ese voluntariado más formal es el que se asocia a la formación de asociaciones. Y existen, digamos, algunas fuentes que nos permiten considerar que en torno a hace casi 10.000 años prácticamente ya había algún tipo de agrupaciones de personas con intereses comunes, normalmente sin fines de lucro, y que ya prácticamente hay alguna referencia. Por tanto, en torno a hace unos 10.000 años ya había algún tipo de organizaciones, de asociaciones, que podríamos decir que tenían en su seno algún tipo de voluntariado. Pero, efectivamente, como comentaba, lo que podríamos llamar programas de voluntariado formales,
Pues efectivamente hasta el siglo XIX prácticamente no. Bien, sin embargo, es verdad que, como les decía, en la prehistoria, pues parece ser que efectivamente sí que había algún tipo de asociaciones con intereses comunes, ya fueran cazadores, recolectores, agricultores, etcétera, que de alguna forma se asociaban y especialmente a partir de que la agricultura crea una sociedad más sedentaria, en el que ya empiezan a crearse, digamos, asociaciones que tienen en su actividad prácticamente algún tipo de actividad solidaria o lo que podríamos llamar hoy en día voluntariado. De hecho, por ejemplo, en China, bueno, existen efectivamente fuentes que nos permiten documentar la creación de ese tipo de asociaciones que tenían en común, por ejemplo, el culto a los ancestros, la ayuda mutua, el cuidado de los hijos, de los ancianos, etc. Ya un poco más cerca a nosotros, digamos lo que podríamos llamar la antigüedad clásica, también tenemos igualmente algo más de información. Tenemos ejemplos como en India, donde algunos autores ya eh, nos muestran cómo en los libros Vedas, que son, digamos, las fuentes del hinduismo, se habla, por ejemplo, de gremios de carpinteros, de tejedores, fabricantes de armas, cazadores, etcétera, etcétera, que ya estaban, digamos, presentes en la sociedad hindú en los siglos V al VI o V antes de Cristo. Por tanto, digamos, aparecen en ese sentido asociaciones que nos permiten, digamos, entender que ya había algún tipo de voluntariado. El caso de Palestina, de la antigua Palestina, exactamente igual, y por eso, por ejemplo, hay grupos como los esenios o como la sinagoga, que serían, digamos, ejemplos de cómo ya se organizaban con una fuerte, digamos, actividad solidaria entre los miembros de esas asociaciones. En el caso de la antigua Grecia, efectivamente, digamos, existían asociaciones que se permitía que existieran siempre y cuando no interfirieran con la dinámica del propio Estado. Pero esto es interesante porque eso provocó que grupos de extranjeros, de mercaderes, de esclavos, etcétera, crearan sus propias organizaciones y que proveían de servicios a sus propios asociados. Es decir, aquellos que no eran incluso ciudadanos legítimos, no tenían el título de ciudadano, de hecho se constituían en asociaciones, lo que les permitía pues dar servicio a sus propios asociados. Por influencia de la cultura griega, en Roma pasó exactamente igual. Incluso en Roma, esas asociaciones de comerciantes, etcétera, llegaron a tener mucho más peso al punto de poder influir, digamos, en la vida política de la República. Y de hecho, en la antigua Roma, a partir de Constantino, prácticamente, digamos, muchas de las asociaciones ya tuvieron carácter religioso, aunque efectivamente algunas de ellas fueron perseguidas o excomulgadas de la propia Iglesia al ser, digamos, consideradas heréticas o sectarias, por ejemplo, como los arrianos, nestorianos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en la Edad Media, efectivamente, sí que surgen perdón, muchas instituciones como asociaciones de estudiantes, de profesores o de laicos, lo que darán lugar, por ejemplo, a las primeras universidades, como las de Bolonia, la de París, o incluso órdenes religiosas, como la de los cistercienses o cluniacenses, que, aun siendo órdenes religiosas, surgen también como organizaciones de ayuda, de beneficencia, y que, por tanto, entonces se preocupan, por ejemplo, en el caso de las universidades, se preocupan también por la formación y por transmitir, digamos, la cultura y el conocimiento, lo que supone una forma ya de hacer voluntariado. Por tanto, la Edad Media, digamos, con la creación de cofradías, etcétera, fraternidades, gremios, cofradías, serían, digamos, el origen de lo que posteriormente serán, digamos, el movimiento asociativo y que serían, digamos, el movimiento voluntario. El germen del movimiento voluntario en Europa prácticamente está en la Edad Media con la fraternidad, los gremios, las cofradías, etc. Un ejemplo muy interesante de este tipo de organizaciones son las beguinas, que eran mujeres solteras, normalmente,
o viudas que huyendo de la presión que podían tener en las familias para que se casaran con matrimonios concertados o se volvieran a casar cuando una mujer enviudaba, llegaban a formar unas asociaciones que se llamaban las beguinas, que eran asociaciones de mujeres no de una orden religiosa, sino asociadas, que creaban una comunidad en la que se dedicaban a hacer, digamos, acción caritativa con otros. Y probablemente sí que podríamos decir que estas sí que eran, no siendo una orden religiosa, una de las primeras iniciativas de organización de voluntariado. Ya en la Edad Moderna, podríamos decir que es a partir del siglo XVIII, siglo XIX, en las sociedades industriales, donde efectivamente aparecen gran cantidad de organizaciones, de asociaciones. Insisto, como ven ustedes, estamos hablando de la evolución del voluntariado a lo largo de la historia, vinculado directamente a las asociaciones. Es decir, porque en realidad son a lo largo las asociaciones las que permiten, digamos, generar también actividad solidaria. Bueno, en el caso de Inglaterra, es decir, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, surgen cantidad de organizaciones con diferentes fines, recreativos, educativos, de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que ya en el siglo XVI Enrique VIII había creado o había emitido la ley de pobres y por tanto si ya en el siglo XVI había una ley de pobres en la que la corona se preocupaba de tal, esto es un movimiento digamos lógico y es que la sociedad, sobre todo los nobles eh, y los burgueses, empiezan, digamos, aquellos con una mayor conciencia social a preocuparse de prestar también algún tipo de ayuda y así van surgiendo estas iniciativas. En el caso de Francia pasa exactamente igual, digamos, surgen cantidad de sociedades de socorro mutuo que se ocupan prácticamente en el siglo XIX de dar ayuda a aquellos miembros de la sociedad y igualmente pasa en Italia y en España con la creación de muchas organizaciones de ayuda mutua, ¿no? O de mutuo socorro. Esto en el caso de Europa del Este pasa exactamente igual y quizás tienen un carácter más patriótico o nacionalista en la mayoría de los países del Este. En el caso de Asia y África, en la Edad Moderna, digamos, está muy vinculado el desarrollo de estas asociaciones podríamos hablar de un periodo precolonial, colonial y postcolonial. Ven ustedes que pongo entre comillas Latinoamérica porque de alguna forma lo mismo que se puede que decimos de África o Asia, podríamos probablemente decirlo de Latinoamérica porque lógicamente habiendo sufrido también un periodo colonial muy importante, tendríamos que hacer distinción igualmente de el periodo precolonial, colonial y postcolonial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente en el periodo precolonial cada cultura prácticamente tenía sus formas diferentes de organizarse, básicamente en iniciativas de ayuda mutua y de asistencia, digamos, a los más desfavorecidos, etcétera. En el periodo colonial, la influencia de los países europeos, que fueron básicamente los colonialistas, tanto en África como en Asia, pero también en América, son los que realmente están condicionando. Con lo cual, pues claramente, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, la influencia de fraternidades, cofradías, etcétera, pues lo mismo que existía en España, prácticamente se traslada a Latinoamérica. Por tanto, podríamos decir que el origen de la iniciativa de solidaridad en Latinoamérica tiene mucho también que ver con ese periodo, en el periodo colonial, la influencia, digamos, española. Y en el periodo postcolonial sí que efectivamente tiene mucho que ver también eh, la iniciativa más de carácter social y político, porque tiene mucho que ver más con la conquista, digamos, de derechos civiles y frente a la colonia, pues la conquista de la independencia. El caso de Norteamérica es algo diverso porque el caso de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá es algo diferente. Y es que la influencia de las diferentes corrientes religiosas de origen de carácter protestante que llegan a las diferentes olegadas que llegan a Estados Unidos hace que lleven
digamos, unas iniciativas muy diferentes prácticamente a lo que se están desarrollando en otros lugares. Lo cierto es que ya muy pronto, por ejemplo, en Canadá, prácticamente a finales del siglo XVII, ya existe, por ejemplo, una oficina de pobres en la que realmente hay un interés por comprometerse, digamos, con los más pobres y efectivamente ayudarlos a salir de esa situación de pobreza. Y la influencia de las grandes corrientes religiosas protestantes, luteranas, calvinistas, anglicanas, que van llegando a Estados Unidos, hace que esas nuevas iglesias también lleven, digamos, un estilo diferente y prácticamente ya constituidas en asociaciones que, digamos, se organizan para prestar ayuda a los miembros de su pequeña comunidad, ¿no? Yo creo que todos hemos visto cómo funcionaban las caravanas de migrantes que iban hacia el oeste norteamericano, cómo iban todos juntos, cómo se ayudaban a construir la, eh, las casas, los graneros, etcétera, lo que supone pues que efectivamente ya era una forma muy importante de solidaridad y de solidaridad organizada como movimiento en gran medida religioso. Bien, eso hace que efectivamente, por ejemplo, luego esos movimientos migratorios en Estados Unidos también darán lugar a la generación de muchas organizaciones sociales de personas provenientes de una etnia, cultura, etcétera, diferente, lo que dará lugar, por ejemplo, para las asociaciones de germánica, francesa o, por ejemplo, italiana, que darán lugar a asociaciones de ayuda mutua dentro, digamos, de esa cultura. Bien, y en cuanto, digamos, a la evolución diferenciada en Europa, pues igualmente tendríamos que tener en cuenta que ha habido una evolución muy diversa. Es decir, hay países con un gran desarrollo del voluntariado a lo largo de la historia, especialmente a partir del siglo XIX, siglo XX, pero otros con una evolución mucho menos desarrollada. Efectivamente, tiene mucho que ver con la evolución política que ha tenido cada uno de esos países, de forma que, por ejemplo, hoy en día, pues, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, tienen un voluntariado muy, 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 muy desarrollado, estructurado, etcétera, etcétera, mientras que países como Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Rumanía, lo tienen bastante menos desarrollado. Eh, por tanto, y muchos de los países de tradición cristiana, católica, pues efectivamente su voluntariado tiene sus raíces en lo que antes comentábamos en la Edad Media, en esas organizaciones de carácter básicamente religioso, eh, y, y, sin embargo, en otros países, digamos, el, el desarrollo de las organizaciones de solidaridad han ido muy ligadas a lo que podríamos llamar economía social, es decir, las cooperativas, las sociedades mutualistas, eh, hoy en día lo que podríamos llamar fundaciones, que tienen su origen en la iniciativa de personas pensando en el bien común que crean, digamos, iniciativas para ayudar a otros. Bueno, eso tiene, digamos, una evolución muy diversa a lo largo de la historia en los diferentes países europeos y aquí sería bastante largo el hacer, digamos, un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Bueno, como conclusiones, quisiera plantearle un poco estas conclusiones que me permito plantearle. Es decir, por un lado, esa distinción que le he dicho de distinguir entre el voluntariado formal y el informal. Podríamos decir que el voluntariado informal ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y el voluntariado formal es mucho más reciente, prácticamente a partir del siglo XVIII, XIX, surge en Europa y luego se va extendiendo hacia otros lugares. El, digamos que otra distinción importante, otra conclusión que es fundamental, es que el voluntariado, digamos, hay que distinguir entre ese voluntariado que hay en asociaciones
digamos, podríamos decir pequeña, con el voluntariado que se hace en los programas más formales de servicio voluntario. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, es totalmente diferente el voluntariado que se hace en una pequeña organización de un municipio de cualquier parte del mundo, o la pequeña asociación de padres o de madres, o de afectados por un tema, o preocupados por un asunto medioambiental, o por la defensa de un aspecto cultural concreto, con las grandes corporaciones de voluntariado, como pueden ser Cruz Roja, Cáritas, o el Club Rotario, o los Inca, ¿no? Recuerdan ustedes los de eh, jóvenes, jóvenes cristianos, eh, jóvenes cristianos, no me acuerdo ahora mismo cómo es exactamente la traducción, el Inca. Eh, Ese tipo de corporaciones tienen un tipo de voluntariado totalmente diferente al voluntariado de las pequeñas asociaciones. Bueno, luego, la importancia que tiene es que hoy en día el incremento y la diversificación de las formas de voluntariado es algo increíble. Podemos hablar de voluntariado presencial, virtual, a distancia, empresarial, turístico. En la área de intervención son exactamente, absolutamente hay un abanico amplísimo, ¿no? Luego, otra cuestión muy importante es la gran diversidad de la cultura del voluntariado. Es decir, hay valores totalmente diversos desde el punto de vista ideológico, religioso, ecológico, feminista, anticolonialista, postcolonialismo, etcétera, etcétera. O sea, todas esas grandes nuevas, digamos, líneas ideológicas que podemos entender que existen han ido influyendo en los voluntarios o los voluntariados. Por tanto, digamos, podemos hablar de voluntariados muy diversos hoy en día con la influencia, digamos, de esas grandes líneas ideológicas. Una cuestión más sería el grado de institucionalización que ha llegado a tener el voluntariado. O sea, si piensan ustedes que Naciones Unidas este año 2026 lo ha declarado como el año internacional del voluntariado y la sostenibilidad, efectivamente quiere decir que efectivamente el voluntariado tiene ya un carácter tan importante que hace que un organismo como Naciones Unidas se interese en efectivamente tenerlo en cuenta el voluntariado como tal. Bueno, y luego hay otra cuestión importante como es la profesionalización que se está dando cada vez más en el voluntariado, precisamente pues porque al haber cada vez más voluntarios, piensen ustedes que solo en Europa calculamos que de los 500 millones de habitantes que tiene Europa, casi 100 millones de personas de Europa, 100 millones, prácticamente están vinculados al voluntariado. Eso supone que solo para la gestión del voluntariado en muchas organizaciones es necesario, por ejemplo, profesionales. Y eso hace que el voluntariado también sea ya un ámbito, digamos, profesional, de acción profesional. Y, digamos, las relaciones que tienen los voluntariados con los diferentes estados, con la forma institucional de gobierno, pues efectivamente también va variando a lo largo de cada país, cada territorio, etcétera, etcétera. Bien, con esto termino, no me extiendo más. Muchas gracias por su atención, espero que le haya sido mínimamente interesante mi aportación y lamento el que al no hacerlo en línea, porque estaré de viaje y me sería muy difícil el poder hacerlo viajando en las 2 próximas semanas estaré viajando y me sería muy difícil atender a hacer una conferencia presencial. Lamento el no tener, digamos, la posibilidad de interactuar con ustedes, pero bueno, me ofrezco a que como tienen mi dirección de correo electrónico, pues si quieren plantearme alguna pregunta o algo, me la puedan dirigir por correo e intento responderles lo antes posible. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que el curso de expertos les vaya muy bien y sea de su interés. Muchas gracias.